Buenos días. Qué hermosa que es la alabanza. Estuvimos cantando unas canciones que nos invitaba a exaltar el nombre de Dios. Y desde que pasamos por aquellas puertas vinimos a elevar culto a nuestro Dios, a adorarle. Y cuando uno le adora, es en consecuencia, es en respuesta de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Este es el momento del mensaje y ahora vamos a recibir de la palabra de Dios. Y como dice Jesús en los evangelios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ¿sí? A través del mensaje. El pastor Alfredo me dijo que tuviese un salmo en el mensaje. Creo que es la primera vez que voy a hablar de un salmo, o la segunda, no me acuerdo, pero el Señor me fue guiando hacia un salmo que habla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un poquito más para poder estudiar de la palabra de Dios y a lo mejor tener un mensaje no tradicional con respecto a este tema. Y los salmos fueron inspirados por Dios, como toda la palabra de Dios, viendo la experiencia o tomando la experiencia de cada uno de los salmistas que tenía esa relación con Dios. Algunos salmos son de exaltar el nombre de Dios y alabar y adorar. Otros son de humillación y sumisión por la misericordia de Dios. Pero cada salmista lo expresó de acuerdo a su personalidad, a sus características. Así Dios usa tu personalidad, las características que tenemos cada uno de nosotros para poder llegar con el mensaje de salvación a aquellas almas que todavía no tienen a Cristo. Y así como la vida del salmista, en este caso el Salmo 9, vamos a hablar, si lo quieren ir buscando, el Salmo 9, es un salmo de David. El salmo está expresando una alabanza al Señor, pero está viendo también en profecía, proféticamente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como decía antes que la vida de David fue valiosa para Dios, así la vida de cada uno de nosotros es valiosa para Él, porque Dios te eligió para que transmitas el mensaje. Eres importante para Dios. En el Salmo 9, no sé si se puede ver, en las Biblias está, hay un título que dice al músico principal. Hemos visto en varios mensajes anteriores que los salmos son canciones y sobre todo este que está dirigido al músico principal, sería el director de música de ese momento que el rey David se lo estaba acercando. Y dice sobre Mut-Labem. Vamos a empezar a hablar desde el título, porque en hebreo Mut-Labem significa muerte del hijo. Seguramente David estaba pensando en esa última plaga que tuvo que enviar Dios al pueblo de Egipto para que el pueblo de Israel pueda ser liberado. Esa plaga de muerte de los primogénitos, del hijo del faraón, del hijo de cada uno de los egipcios, aún de los animales. Y también proféticamente David estaba mirando hacia el Señor Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio. Tuvo que morir en una cruz, resucitar al tercer día, pero para salvación y perdón.
Como decía, este es un salmo mesiánico que habla del advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Empieza con el versículo 1, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Aquí el Salmo comienza con un verbo que habla de futuro, que dice alabaré y luego dice contaré. ¿Podemos imaginarnos juntos con el salmista en la misma presencia de Dios? Con los 24 ancianos y los redimidos vestidos de vestiduras blancas, alabando el nombre de Dios y diciendo, como dice en el Apocalipsis: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. David, desde el versículo 1, está mostrando cómo él adoraba a Dios. Dice, con todo el corazón. Se presenta ante Dios no tibio, como aquellas personas que hacen las cosas a medias o que no se comprometen, sino él dice, con todo el corazón, con todo su ser, con su cuerpo, con su alma y su espíritu, todo su ser exaltando el nombre de Dios. Y nos motiva a cada uno de nosotros a poder hacerlo de la misma manera, poder adorar a Dios con toda nuestra vida, a pesar de las circunstancias, porque los problemas que tenemos cotidianamente son pasajeros. El salmista se centra en Dios y se presenta con un corazón alegre y gozoso, y no en las circunstancias que pasaba día tras día, no quejándose por lo que tiene o por lo que le gustaría tener. Y vaya si le pasaron cosas a David. Desde muy chico pasó situaciones difíciles, no solamente nosotros pasamos situaciones difíciles. Y él vio que detrás de cada momento, circunstancia de su vida, estuvo Dios atrás de esto. Y lo vemos porque en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, cuando David se presenta ante Saúl, cuando estaban haciendo guerra contra los filisteos, dice David, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo puede un joven, porque en ese momento David era un joven, un adolescente, poder zafar, podríamos decir, de las garras del león, las garras del oso, contra un hombre, un enemigo que medía el doble de su estatura? ¿Cómo es posible? David sabía que él debía dar lo mejor de sí, pero que de lo imposible se encargaba Dios. Eso mismo nos está diciendo a cada uno de nosotros, en la circunstancia que nos encontremos. Dios nos dice, confía en mí. Hacé lo que está a tu alcance. De lo imposible, déjamelo a mí. Dios estuvo detrás de cada situación, como dije antes, de la vida de David. Cuando el profeta Samuel se acerca buscando el futuro rey de Israel,
y encuentra una familia y va buscando entre la familia y no era este hijo y no era aquel. No hay otro hijo porque no son ninguno de estos. Hasta que se vino, hasta que lo llamaron a David y dijo, Dios, este es. También Dios estuvo atrás de David cuando luchó contra Goliat. En el momento que era perseguido por Saúl, el rey de ese momento, cuando descubrió que David era victoriado por el pueblo de Israel, lo persigue y Dios estuvo protegiéndolo a David. También David descubre la misericordia de Dios cuando reconoce que es pecador y se arrepiente por ese pecado de adulterio y homicidio y asesinato que él hizo, pero descubre la misericordia de Dios cuando lo perdona. Dios está atrás de todo momento importante o simple de nuestra vida, pero está atrás con un propósito. Cuando estamos pasando por una situación dura que no sabemos cómo superarla, atrás de esto está Dios con un propósito. ¿Nos acordamos de esa enfermedad cuando éramos chicos que te dolió tanto? ¿O cuando terminamos la secundaria y no sabíamos qué hacer y empezamos a buscar trabajo? ¿O cuando encontramos a nuestra princesa y la convertimos en nuestra reina? ¿O cuando las mujeres encontraron a su príncipe azul? Atrás de todo esto estaba Dios. En la enfermedad de nuestros hijos, cuando perdiste el trabajo, cuando te fue mal en el trabajo y Dios te dio otro, estaba allí. Y cuando ese pecado que te tiene a mal traer es tu tendón de Aquiles, ese pecado en el cual le pediste a Dios una y otra vez perdón, ¿viste la misericordia de Dios cuando te perdonó? Atrás de todas estas cosas está Dios. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. El versículo 1 y 2 decía, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo lo leo como introducción a lo que vamos a seguir leyendo en el versículo 5, porque va a empezar a hablar de este advenimiento, de esta segunda venida de Cristo. Pero va a venir como Señor de señores, como Rey de reyes. Y nosotros tenemos que regocijarnos en los triunfos de nuestro Señor. El Salmo 9, capítulos 9, versículos 5 al 9, dice así, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, has dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Decía el versículo 4, que no leímos ahora, que lo leímos antes, decía, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y nos está desarrollando en estos versículos cómo será este reinado que con su sola presencia va a destruir a sus enemigos, aquellos imperios que al paso de los años han querido destruir al pueblo de Dios, van a caer y nadie se va a acordar de cada uno de ellos.
En ese momento, Jesús, reinando desde el monte de Sión, dice que va a pisar, y a partir de ahí va a dar las leyes para todo el mundo. Vamos a descubrir, o van a descubrir, lo que estén en ese momento, que es posible la justicia verdadera. Decía el versículo 9 que está atento David, no tanto a lo que Dios esté detrás de él, sino ver que él esté del lado de Dios. Al igual que yo, debo examinarme cada día, cada mañana, si tengo pobre el espíritu, para que Él sea mi refugio. Y así cada uno de nosotros, todos los días, vivir en la presencia de nuestro Dios. Y vamos a seguir leyendo los versículos 10 hasta el 14. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre sus pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Este es un mensaje, no es un estudio, pero no quiero dejar pasar el versículo 10. Es hermoso, y fíjense en los verbos de este versículo. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros que conocemos a Dios, vamos a confiar en Él. Porque hemos conocido, porque fue nuestra vivencia, nuestra experiencia con Dios. En el momento de la necesidad y del sufrimiento, que Él estuvo allí, que Él no nos desamparó, que Él nos levantó. Y esta experiencia en nuestra vida nos hace ver que Dios fue fiel, pero que Dios es fiel y será fiel en el futuro. Por eso confío en mi Señor. Dios no es hombre para cambiar, Él permanecerá siendo fiel. Durante todo este salmo que vinimos leyendo, estuvimos viendo en el versículo 1, luego en el 11 y luego en el 14, que dice, lo voy a leer solamente unas partes, dice, le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. El otro dice, publicaré a los pueblos tus obras. Y después de haber hecho una obra en él, el salmista dice, para que cuente yo todas tus alabanzas. Hago una pregunta. ¿Con cuántas personas nos relacionamos todos los días? ¿Con cuántas personas convivimos todo el tiempo en nuestro trabajo, en el barrio, con nuestras amistades? El Señor no nos dejó ociosos. En 2 de Corintios, no sé si lo podemos buscar, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice así la palabra de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A partir de ese momento que tú te encontraste con Cristo, que le aceptaste en su corazón, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento, Dios te hizo embajador suyo. Y ya no tenés la misma relación con tu entorno. Ya no podés vivir de cualquier manera. Yo represento a mi Señor y muestro en cada momento de mi vida de quién soy hijo. Y no solamente eso, sino que puso un propósito en nuestras vidas, la palabra de la reconciliación. Las personas que nos rodean están necesitadas de afecto, de contención, de paz, de perdón. Y nosotros tenemos la solución para cada uno de ellos. Tenemos a Cristo. Y quiero hacer una metáfora que lo pensaba hacer de una forma, pero lo voy a hacer de otra, a lo mejor un poquito más simpática. Y yo estoy viendo en ustedes, lo estoy mirando y los veo, que tienen puesta una remera blanca. Una remera blanca tienen puesta. Fíjense, miren uno al lado del otro, miren al lado. Tienen una remera blanca puesta que dice, Cristo mi Salvador, porque yo la veo en ustedes. Esa remera dice, Cristo mi Salvador. Pero algo más. Fíjense en sus manos. No se miren las manos, pero es una forma de decir. Fíjense en sus manos. En sus manos tienen otra remera blanca que dice lo mismo, Cristo mi Salvador, envuelta en un hermoso papel de regalo, con un moño. Y lo tienen ahí en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con esa remera? Si se lo entregamos ese regalo a alguien, dependerá de esa persona si recibe el regalo, si lo desenvuelve y recibe a Cristo. Pero queda en nosotros el darlo. Avanzando con el mensaje, Dios muestra en este salmo que Dios es soberano y por tanto siempre tiene la última palabra ante las naciones y ante cada individuo. Dios es justicia, es misericordia y es esperanza para el necesitado, que lo vamos a seguir leyendo en el capítulo 9 del Salmo, versículos 15 hasta el 20, dice así: se hundieron las naciones en el hoyo que le hicieron, en la red que escondieron fueron tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que son solo hombres. Y esto me hacía pensar que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Como decía los primeros versículos que acabamos de leer. En su trampa cayeron.
En esa red que escondieron fue tomado su pie. El hombre, ¿qué es lo que sembró? Egoísmo, ambición, orgullo. ¿Y qué es lo que está cosechando el hombre? Violencia. El versículo 17 dice que los malos van a ir al Seol. Los que no se acuerdan de Dios van a ir al Seol. Es el lugar de los muertos, el Seol. Y el deseo de David está en el versículo 19, cuando dice: levántate, oh Jehová. Es como cuando nosotros cantamos Maranata, ven Señor Jesús. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Dios es el Señor. Y reconocerán en ese momento que son solo hombres, como decía el versículo que terminamos de leer. Cuando entramos, creo que recibieron, no todos, porque repartimos más de 500 tratados, no todos recibieron un tratado, pero creo que la mayoría lo han recibido. Ese tratado dice en el dorso, como se le llama, las 4 leyes espirituales, son unos versículos bíblicos que llevan a una persona que los lee a los pies de Cristo. Ustedes lo tienen. Es para que en la semana que empezamos a vivir estén orando por alguien específico, orar por aquellas personas que están necesitadas de Dios. Y luego nos acerquemos y le regalemos ese tratado. No están entregando un simple tratado, están entregando a Jesús. Para ir concluyendo, el versículo 1 de este salmo decía: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Hagamos nuestro este versículo, este pasaje, para que en el momento que nos encontremos con estas personas que nos rodean, que están pasando por necesidad, digámosle, como cantamos, cuán grande es Dios, que tenemos un Dios de milagros, de maravillas, que puede estar haciendo algo por ellos, que los ama. Él dio a su Hijo, Cristo Jesús, porque nos ama. ¿Qué otra cosa pudo hacer por vos y por Él? Y como decía hace un rato, no nos dejó ocioso. Tenemos esta palabra en nuestra boca, esta palabra que lleva a las personas a esta salvación que Dios ofrece. Dios a través nuestro diciéndole al mundo: reconcíliate con Dios. Que Dios nos siga acompañando y bendiciendo en esta semana.